El sonido del viento se desliza entre los densos bosques de pinos, mientras los ríos cristalinos avanzan con fuerza, esculpiendo el paisaje. Las sombras de los árboles se alargan bajo la luz de la luna, proyectando siluetas de lo que alguna vez fue un gran pueblo, un pueblo que dominó estas tierras mucho antes de que los europeos siquiera soñaran con poner un pie en América. Se movían silenciosamente entre los árboles, sus canoas surcaban los ríos con velocidad y precisión, sus guerreros eran temidos y sus comerciantes llevaban bienes exóticos a través de vastas rutas que atravesaban montañas, lagos y llanuras. Pero hoy, cuando se habla de los grandes pueblos indígenas, su nombre apenas es mencionado. ¿Quiénes fueron los algonquinos? ¿Cómo pudieron dominar el noreste de América durante siglos y, sin embargo, ser prácticamente borrados de la historia? ¿Qué fuerzas los llevaron al borde de la desaparición? Desde los bosques de lo que hoy es Canadá hasta las costas del Atlántico y los ríos del Medio Oeste, los algonquinos establecieron una civilización basada en la adaptación y la movilidad. No construyeron pirámides ni ciudades amuralladas, pero su conocimiento del entorno les permitió prosperar en un territorio salvaje e implacable. Sus viviendas, sus costumbres y su organización social estaban diseñadas para resistir los inviernos más duros y los veranos más sofocantes. Sabían cuándo moverse, cuándo asentarse y cuándo prepararse para la llegada de tiempos difíciles. Pero cuando el mundo exterior irrumpió en sus tierras, el equilibrio que habían mantenido durante siglos comenzó a desmoronarse. Fueron víctimas de su propio éxito o simplemente no pudieron detener la inevitable expansión de los imperios coloniales. A diferencia de otras civilizaciones que centralizaron su poder en grandes ciudades o imperios, los algonquinos eran una red de naciones, cada una con su propia identidad, pero unidas por una lengua y una cosmovisión común. Eran diplomáticos astutos, guerreros formidables y comerciantes que tejieron alianzas estratégicas con otras tribus y, más tarde, con los europeos. Pero con la llegada de los colonizadores, estas mismas alianzas se convirtieron en armas de doble filo. Un día, luchaban junto a los franceses contra los iroqueses, al siguiente, eran traicionados y expulsados de sus propias tierras. ¿Fue su flexibilidad política lo que los debilitó, o fue la intervención europea lo que selló su destino? Los mitos y leyendas algonquinas cuentan historias de espíritus que habitan los ríos y bosques, de criaturas monstruosas como el Wendigo, que acecha a quienes rompen las normas sagradas de la comunidad. Pero entre estas leyendas hay una realidad innegable. Un pueblo que una vez dominó su entorno fue forzado a la marginación y al olvido. Algunos lograron resistir, refugiándose en las profundidades de los bosques, ocultando su cultura de aquellos que buscaban erradicarla. Pero muchos otros fueron absorbidos por una sociedad que nunca les dio la oportunidad de mantener su identidad intacta. ¿Es posible que su historia no haya terminado del todo? ¿Podría el mundo moderno estar al borde de redescubrir el verdadero legado de los algonquinos? Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El sonido de las hojas crujiendo bajo los pies, el reflejo del sol en la corriente de un río inmaculado, el susurro del viento entre los altos pinos. Para los algonquinos, estos no eran solo elementos de su entorno, eran señales vivas de un mundo que respiraba y hablaba en un idioma que solo ellos podían entender. No veían los bosques, ríos y montañas como meros recursos para explotar, sino como compañeros en una existencia compartida. Su conocimiento de la naturaleza era tan profundo que podían leer el clima en el movimiento de las nubes, saber qué plantas curaban qué enfermedades y prever el comportamiento de los animales con solo observar pequeños cambios en su hábitat. Pero, si su conexión con la naturaleza era tan fuerte, ¿cómo es posible que una civilización tan adaptada a su entorno haya sido empujada al borde de la extinción? Los algonquinos no eran un solo pueblo, sino una vasta red de naciones unidas por su idioma y cultura. Desde las costas del Atlántico hasta las llanuras del Medio Oeste, sus aldeas se extendían en un equilibrio casi perfecto con la naturaleza. Algunos grupos, como los Ojibwa y los Cree, vivían en los densos bosques del norte, mientras que otros, como los Powhatan, habitaban las costas y bahías del sur. No construyeron grandes ciudades de piedra ni establecieron un imperio centralizado, pero lograron algo igual de impresionante: crear una sociedad flexible, adaptable y resistente, capaz de sobrevivir en territorios extremos sin necesidad de transformar el paisaje. Pero aquí surge una pregunta intrigante:
¿Fue esta descentralización su mayor fortaleza o el motivo de su vulnerabilidad? En lugar de depender de la agricultura a gran escala como los mayas o los aztecas, los algonquinos aprovecharon los ciclos naturales de su entorno. Su dieta incluía pescado, carne de caza, bayas, raíces y maíz en algunas regiones. Sus viviendas, conocidas como wigwams, eran ligeras y portátiles, perfectas para una vida seminómada que les permitía seguir a las estaciones y a los animales migratorios. Su movilidad no solo les daba ventaja para la caza, sino que también les permitía escapar de enemigos y adaptarse rápidamente a los cambios del entorno. Pero la verdadera clave de su éxito estaba en su cultura comunitaria. No tenían reyes ni emperadores, sino líderes elegidos por su sabiduría y habilidad para mantener el equilibrio dentro de la tribu. En un mundo que hoy sufre crisis de liderazgo y sociedades fracturadas, ¿podría haber algo en su modelo de gobierno que aún tengamos que aprender? Sin embargo, no todo era armonía en el mundo algonquino. Aunque mantenían alianzas con otras tribus, también tenían enemigos. La Liga Iroquesa, su gran rival, representaba una amenaza constante, empujándolos cada vez más hacia el oeste y obligándolos a luchar por su territorio. Durante siglos, esta guerra silenciosa moldeó la estructura de poder en el noreste de América, con batallas libradas en la espesura del bosque y emboscadas que dependían más del conocimiento del terreno que de la fuerza bruta. Pero cuando los europeos llegaron a sus tierras, la lucha cambió de forma. Ahora ya no se trataba solo de rivalidades tribales, sino de una batalla por la supervivencia misma. ¿Cómo pudo un pueblo que dominaba su entorno con tanta precisión ser derrotado por invasores que apenas conocían la tierra que pisaban? Hoy, los descendientes de los algonquinos siguen luchando por preservar su legado. Aunque muchos fueron forzados a integrarse en la sociedad occidental, su idioma, sus tradiciones y su historia aún resisten. Sus relatos orales han mantenido viva la memoria de sus ancestros, recordándonos que una civilización no desaparece realmente mientras su historia siga siendo contada. Pero la gran pregunta sigue en el aire: ¿estamos dispuestos a escuchar antes de que sea demasiado tarde? El bosque no es un lugar para los débiles. En sus sombras acechan depredadores, las estaciones imponen pruebas mortales y la naturaleza misma castiga a los que no entienden sus reglas. Sin embargo, para los algonquinos, los bosques del noreste de América no eran una amenaza, sino un hogar. Sus árboles eran refugio, sus ríos caminos, y cada rincón del entorno ofrecía lo necesario para la supervivencia. Mientras otros pueblos construían sus ciudades con piedra y barro, los algonquinos moldeaban su existencia en perfecta sincronía con la naturaleza. Pero en un mundo donde la supervivencia depende de la adaptabilidad, ¿cómo lograron prosperar sin alterar el equilibrio de su entorno? La vida cotidiana de los algonquinos estaba marcada por una movilidad calculada. A diferencia de civilizaciones agrícolas que dependían de cultivos fijos, los algonquinos sabían que la clave para resistir los inviernos crueles y los veranos abrasadores era nunca atarse a un solo lugar. Sus viviendas, los wigwams, eran cúpulas de madera cubiertas con corteza de abedul o pieles de animales, diseñadas para ser levantadas y desmontadas con facilidad. En cuestión de horas, una aldea entera podía trasladarse de un territorio a otro, siguiendo las estaciones y la disponibilidad de recursos. Pero aquí surge una pregunta: ¿fue esta movilidad una ventaja estratégica o un obstáculo cuando se enfrentaron a invasores que buscaban tierras permanentes? La caza y la pesca eran el corazón de su supervivencia. En invierno, cuando la nieve cubría los caminos, los algonquinos se desplazaban con raquetas de nieve y cazaban ciervos, alces y castores, utilizando cada parte del animal para distintos propósitos. En verano, pescaban en los ríos y lagos, construyendo canoas ligeras de abedul que les permitían moverse rápidamente entre sus territorios. Su conocimiento de las plantas les permitió desarrollar una medicina avanzada para su época, usando raíces, hojas y cortezas para tratar heridas, fiebres y enfermedades. Pero si eran tan autosuficientes y conocían su entorno mejor que nadie, ¿cómo fue posible que una civilización tan resistente se debilitara tan rápido con la llegada de los europeos? Las estaciones dictaban la vida en el mundo algonquino. En primavera, la pesca se volvía la actividad principal, mientras que en verano se recolectaban bayas y frutos para almacenar comida para el invierno. En otoño, cazaban y secaban la carne para sobrevivir los meses más duros. Y en invierno, se refugiaban en sus wigwams, compartiendo historias junto al fuego y esperando a que el ciclo de la naturaleza volviera a comenzar. Para ellos, el tiempo no era lineal, sino cíclico.
Sabían que después del invierno siempre llegaría la primavera, que tras una mala cosecha vendría otra oportunidad. Pero en la historia de su pueblo, hubo un invierno que nunca terminó. Un momento en el que su ciclo natural se rompió y nunca volvió a ser el mismo. ¿Qué fue lo que cambió? Los algonquinos no solo eran expertos en la supervivencia individual, sino que también eran hábiles diplomáticos. Su mundo estaba lleno de alianzas y enemistades con otras tribus, y sabían que la cooperación podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, también vivían en un estado constante de tensión con los iroqueses, una confederación de tribus que dominaba la región y con quienes compartían una historia de guerras y conflictos. Durante siglos, estas dos potencias compitieron por los mismos recursos, los mismos territorios, el mismo futuro. Pero, si ambos pueblos eran tan poderosos, ¿por qué los iroqueses lograron resistir mejor la llegada de los europeos, mientras los algonquinos fueron desplazados y fragmentados? El bosque, que una vez fue su mayor fortaleza, se convirtió en su prisión cuando la guerra y la colonización llegaron a su mundo. Sus conocimientos de caza y pesca, su habilidad para moverse con rapidez, todo lo que los había convertido en uno de los pueblos más resilientes de América, comenzó a desmoronarse con la llegada de un enemigo que no respetaba las mismas reglas. El bosque seguía allí, pero ya no les pertenecía. Sus ríos continuaban fluyendo, pero las rutas de comercio que habían construido comenzaron a desvanecerse. La historia estaba cambiando, y los algonquinos no sabían que estaban a punto de enfrentar la batalla más difícil de su existencia. ¿Cómo una civilización tan adaptada a su entorno pudo ser desplazada por completo? ¿Fue la guerra, la traición o simplemente el destino lo que selló su futuro? La niebla se desliza sobre la superficie del río. La brisa matutina mueve las hojas de los árboles, mientras una figura solitaria se arrodilla junto a la orilla, murmurando palabras en un idioma que pocos recuerdan hoy. No es una oración en el sentido occidental, sino una conversación con los espíritus del agua y de la tierra. En la visión algonquina, el mundo no está dividido en lo sagrado y lo terrenal, todo está conectado. Los árboles, las rocas, los animales, incluso los vientos y las sombras tienen vida, propósito y mensaje. Para ellos, la naturaleza no era solo un lugar donde vivían, sino una entidad con la que coexistían. Pero si su conexión con la naturaleza era tan profunda, ¿por qué sus dioses no los protegieron del destino que los esperaba? ¿Por qué los espíritus permanecieron en silencio cuando su mundo comenzó a derrumbarse? Los algonquinos no tenían templos de piedra ni escribieron textos sagrados, pero su espiritualidad estaba tejida en cada aspecto de su vida. Los chamanes eran los guardianes de este conocimiento, hombres y mujeres capaces de comunicarse con los espíritus y guiar a su pueblo en tiempos de crisis. A través de sueños y visiones, recibían advertencias del mundo invisible, señales sobre lo que debía hacerse para mantener el equilibrio entre los humanos y la naturaleza. Creían en un gran espíritu, una fuerza suprema que lo abarcaba todo, pero también en espíritus menores que habitaban en cada ser viviente. Cada acción tenía una consecuencia espiritual. Cazar sin necesidad traía desgracia, desperdiciar la comida significaba atraer la mala suerte, romper un pacto con los espíritus podía traer la destrucción de toda una tribu. Pero si realmente conocían los secretos del mundo espiritual, ¿cómo no vieron venir la catástrofe que estaba por llegar? ¿O acaso lo vieron y no pudieron evitarlo? Uno de los mitos más aterradores de la tradición algonquina es la leyenda del Wendigo, un espíritu maligno asociado con la insaciabilidad y la destrucción. Se decía que aquellos que caían en la codicia, que traicionaban a su pueblo o que se volvían caníbales durante los crueles inviernos, eran poseídos por este ser y condenados a vagar eternamente con un hambre que nunca podía ser saciada. El Wendigo era la manifestación del peor miedo de los algonquinos, la pérdida de su humanidad. Pero hay algo inquietante en esta historia. Cuando los europeos llegaron, lo hicieron con una sed de expansión que nunca pudo ser satisfecha. Despojaron tierras, traicionaron tratados y destruyeron aldeas enteras con una brutalidad sin precedentes. ¿Es posible que los algonquinos ya hubieran previsto lo que estaba por venir? ¿Que su propia mitología los había advertido de un enemigo que no podían vencer? Más allá de los mitos y las historias de advertencia, su vida espiritual estaba marcada por rituales que aseguraban la armonía con el mundo. Sus ceremonias de agradecimiento por la caza y la pesca no eran supersticiones, sino contratos espirituales con la naturaleza. Creían que los animales ofrecían sus vidas voluntariamente si eran tratados con respeto, y que la tierra daba su alimento solo a quienes sabían pedirlo con humildad. Pero con la llegada de los europeos,
esta relación sagrada fue destruida. Los ríos que antes eran santuarios se convirtieron en rutas de comercio, los bosques sagrados fueron talados para construir ciudades, y los animales que alguna vez fueron compañeros de vida se volvieron mercancía. Los colonizadores no solo trajeron nuevas armas y enfermedades, sino también una religión que consideraba primitivas sus creencias. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿qué se perdió cuando se destruyó la espiritualidad algonquina? ¿Se trataba solo de rituales tribales, o era un conocimiento que la humanidad necesitaba para mantener su equilibrio con la naturaleza? Hoy, los descendientes de los algonquinos siguen practicando muchas de estas tradiciones, a pesar de siglos de persecución. Sus danzas, sus ceremonias y su visión del mundo han sobrevivido contra todo pronóstico. En un tiempo donde el cambio climático amenaza el futuro del planeta, donde la desconexión con la naturaleza ha alcanzado niveles alarmantes, sus enseñanzas parecen más relevantes que nunca. ¿Es posible que su forma de ver el mundo sea la respuesta que la humanidad ha estado ignorando? ¿Estamos dispuestos a aprender antes de que sea demasiado tarde? El amanecer tiñe de rojo los ríos que serpentean entre los bosques, reflejando el fuego de un mundo que, durante siglos, ha sido testigo del intercambio de bienes, lenguas y costumbres. En las orillas de estos cursos de agua, hombres y mujeres algonquinos cargan pieles de castor, herramientas de piedra y cestas llenas de bayas silvestres, preparándose para una jornada que los llevará a cientos de kilómetros de su hogar. No hay mapas, no hay caminos pavimentados, solo el conocimiento ancestral de las rutas que han sido utilizadas por generaciones. Para ellos, comerciar no es solo una actividad económica, sino un acto de supervivencia. A través de su vasta red de intercambio, no solo aseguraban el flujo de bienes, sino también el fortalecimiento de alianzas y la expansión de su influencia. Pero aquí surge una pregunta intrigante: ¿cómo logró una civilización sin ciudades permanentes ni grandes carreteras establecer un sistema comercial que rivalizaba con los de los imperios más avanzados del mundo? Los algonquinos no construyeron mercados bulliciosos como los aztecas ni erigieron centros de comercio como los incas, pero sus ríos se convirtieron en las arterias de una economía que mantenía en movimiento a toda la región. Con canoas ligeras y ágiles, navegaban desde los grandes lagos hasta la costa atlántica, transportando bienes que iban desde herramientas de cobre hasta conchas marinas y pigmentos minerales. En sus rutas, intercambiaban alimentos con otras tribus, obtenían armas y objetos exóticos, y fortalecían lazos con grupos tan lejanos como los hurones y los cree. Pero lo más curioso es que, incluso sin un sistema monetario como el de Europa, lograron sostener una economía basada en la confianza y el intercambio mutuo. ¿Podría ser que su forma de comercio era más eficiente y equitativa que la del mundo moderno? Uno de los bienes más valiosos en este sistema era la piel de castor. Suavidad, resistencia al agua y durabilidad hacían que estas pieles fueran codiciadas no solo entre los pueblos indígenas, sino también por los comerciantes europeos que más tarde inundarían la región. Los algonquinos, expertos en la caza y en la preparación de estas pieles, se convirtieron en intermediarios clave en el comercio de pieles del siglo XVII. Al principio, los franceses y holandeses dependían de ellos para obtener acceso a este bien preciado. Pero lo que comenzó como una alianza mutuamente beneficiosa pronto se convirtió en una trampa mortal. ¿Fue el comercio de pieles lo que condenó a los algonquinos a la desaparición? ¿O hubo algo más profundo detrás de su declive? A medida que los europeos se asentaban en la región, su demanda de pieles creció exponencialmente. Los bosques que antes eran hogar de millones de castores fueron explotados hasta el límite, y las rutas de comercio algonquinas comenzaron a depender cada vez más de los extranjeros. Los franceses ofrecían armas de fuego, telas y herramientas de hierro a cambio de pieles, cambiando para siempre la dinámica del poder entre las tribus indígenas. Con estas nuevas armas, algunas tribus aumentaron su influencia, mientras que otras quedaron en una posición vulnerable. Pero lo más peligroso no fueron las armas ni el comercio en sí, sino el desequilibrio que esto generó en su sistema tradicional. ¿Cómo pasó un pueblo que dominaba los bosques a convertirse en una pieza más en el juego colonial europeo? ¿Se dieron cuenta demasiado tarde del peligro que representaban sus nuevos aliados? Las rutas de comercio algonquinas no solo movían bienes, sino también ideas. A través de estas interacciones, aprendieron nuevas técnicas de fabricación, adoptaron palabras extranjeras en su idioma y, en algunos casos, establecieron matrimonios entre clanes de distintas tribus para fortalecer sus alianzas. Pero lo que no pudieron prever fue que los europeos no jugaban bajo las mismas reglas.
Mientras los algonquinos veían el comercio como un acto de equilibrio entre pueblos, los europeos lo veían como una oportunidad para el dominio. No pasó mucho tiempo antes de que los colonos comenzaran a establecer sus propias rutas de comercio, excluyendo a los algonquinos de los mismos caminos que ellos habían ayudado a construir. ¿Fue el comercio su mayor fortaleza o la herramienta que los europeos usaron para debilitarlos desde dentro? El fin de la independencia comercial algonquina llegó cuando la presión europea y la guerra con los iroqueses los dejaron sin opción. Con el tiempo, muchas tribus fueron empujadas hacia el interior del continente, alejadas de las rutas comerciales que una vez controlaron. Sin acceso a las mismas fuentes de recursos, su influencia se redujo drásticamente. Las alianzas que alguna vez les dieron poder se rompieron, y el sistema económico que los había sostenido durante siglos colapsó. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Qué habría pasado si los algonquinos hubieran logrado mantener el control de su comercio? ¿Habrían resistido mejor la colonización? Hoy en día, los descendientes de los algonquinos recuerdan la grandeza de su sistema comercial y las rutas que una vez dominaron. En un mundo obsesionado con la globalización y los mercados sin rostro, su modelo basado en el equilibrio y la reciprocidad ofrece una alternativa que merece ser redescubierta. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Hay algo que aún podamos aprender de su forma de hacer comercio antes de que el mundo moderno colapse bajo su propio peso? El sol se esconde tras la espesura del bosque. Los árboles, testigos silenciosos de incontables batallas, se mecen con el viento, susurrando historias de alianzas y traiciones. A lo lejos, el sonido de un tambor resuena en la distancia, marcando el ritmo de una guerra que nunca terminó del todo. Durante siglos, los algonquinos dominaron estas tierras, sus guerreros deslizándose entre los árboles como sombras, utilizando el conocimiento del terreno para anticipar a sus enemigos. Pero había otra fuerza en el horizonte, un enemigo que no conocía la piedad y que cambiaría para siempre la historia de esta civilización. Como una cultura que había sobrevivido en los entornos más hostiles fue acorralada y casi destruida. ¿Fue una batalla perdida desde el inicio o hubo un momento en que la historia pudo haber tomado otro rumbo? Los algonquinos no eran un pueblo débil ni indefenso. Sus guerreros estaban entre los más temidos del continente, maestros del combate en el bosque, expertos en emboscadas y sigilosos en la caza de sus enemigos. No luchaban en formaciones rígidas ni dependían de la superioridad numérica. Su fuerza radicaba en su movilidad, en su capacidad de desaparecer en la maleza y atacar donde menos se les esperaba. Utilizaban lanzas, arcos y flechas, así como garrotes de madera endurecida que podían partir huesos con un solo golpe. Pero su arma más letal no era su arsenal, sino su conocimiento del territorio. Sin embargo, aquí surge una pregunta: si los algonquinos eran tan formidables en combate, ¿por qué fueron derrotados? El conflicto con los iroqueses, la otra gran potencia indígena del noreste, definió el destino de los algonquinos mucho antes de la llegada de los europeos. Las dos civilizaciones libraron guerras durante generaciones, compitiendo por el control de las rutas comerciales, los territorios de caza y la supremacía en la región. Mientras los algonquinos dependían de su flexibilidad y su estructura descentralizada, los iroqueses contaban con la poderosa Confederación Iroquesa, una alianza de tribus que actuaba como un solo cuerpo en tiempos de guerra. Fue esta organización lo que les permitió resistir mejor los embates de la colonización y lo que, en última instancia, puso a los algonquinos en una posición vulnerable. ¿Podrían los algonquinos haber formado una confederación similar para resistir a sus enemigos? ¿O era su forma de vida incompatible con un sistema de alianzas permanentes? Cuando los franceses llegaron al continente, trajeron consigo una nueva dimensión a la guerra. Viendo en los algonquinos un aliado valioso contra los iroqueses, les proporcionaron armas de fuego, pólvora y otros recursos que alteraron radicalmente la forma de combatir. Los algonquinos, que durante siglos habían confiado en su destreza con el arco y la lanza, adoptaron rápidamente el mosquete europeo, integrándolo en sus tácticas de guerra. Pero aunque esta alianza con los franceses les otorgó una ventaja momentánea, también los convirtió en piezas de un juego que no entendían del todo. En lugar de librar sus propias guerras, comenzaron a luchar en conflictos que no eran enteramente suyos, arrastrados por intereses coloniales que no les beneficiaban a largo plazo. ¿Fue un error confiar en los europeos? ¿O en ese momento no había otra opción? Mientras los algonquinos se alineaban con los franceses, los iroqueses hicieron lo propio con los británicos, creando un choque de titanes que terminaría por decidir el destino de la región. La Guerra de los 7 Años,
1756 a 1763, librada entre Francia y Gran Bretaña en múltiples frentes, también se peleó en América, con los algonquinos y los iroqueses en lados opuestos. Cuando los británicos finalmente vencieron a los franceses, el destino de los algonquinos quedó sellado. Habían apostado por el bando perdedor y, como consecuencia, perdieron más que una guerra, perdieron sus territorios, su poder y, en muchos casos, su forma de vida. ¿Hubo algún momento en que los algonquinos pudieron haber cambiado su destino? ¿O fueron víctimas inevitables de una guerra que nunca fue suya? La traición europea fue el golpe final. Después de haber servido como aliados en la guerra, los británicos no tardaron en volver su mirada hacia las tierras algonquinas. Los tratados fueron ignorados, los territorios fueron cedidos a los colonos y las promesas de protección se desvanecieron con el humo de las armas de fuego. Los mismos europeos que les habían dado las herramientas para luchar ahora les negaban el derecho a existir en su propia tierra. Algunos grupos resistieron, escapando a los bosques profundos o uniendo fuerzas con otras tribus desplazadas. Otros intentaron negociar su supervivencia, aceptando condiciones que nunca se cumplirían. Pero al final, la guerra que habían librado durante siglos no fue contra los iroqueses ni contra los franceses o británicos. Fue contra el avance implacable de una historia que no tenía lugar para ellos. Pero aquí está la pregunta que pocos se han hecho. Si los algonquinos no hubieran desaparecido como potencia, ¿habría sido diferente la historia de América del Norte? Hoy, los algonquinos siguen existiendo, pero su guerra nunca terminó. No es una guerra con arcos ni mosquetes, sino una lucha por la preservación de su identidad, su cultura y sus derechos sobre la tierra. Siglos después, sus descendientes continúan reclamando lo que les fue arrebatado, buscando un reconocimiento que la historia les ha negado. Pero la pregunta que aún resuena es la más inquietante de todas. ¿Realmente fueron derrotados o simplemente están esperando el momento adecuado para regresar? La guerra no siempre se libra en el campo de batalla. A veces, el arma más letal no es una espada ni un mosquete, sino una idea impuesta, una creencia extranjera que se infiltra en las raíces de una cultura hasta deformarla por completo. Para los algonquinos, la verdadera batalla comenzó cuando los europeos no solo les arrebataron sus tierras, sino que intentaron borrar su identidad. La colonización no solo se manifestó en la destrucción de aldeas o la pérdida de territorios, sino en algo aún más profundo, la transformación forzada de su espiritualidad, su educación y su estructura social. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Cómo se destruye una civilización sin necesidad de armas? ¿Cómo una cultura que había resistido la guerra por siglos fue sometida en unas pocas generaciones? Cuando los misioneros cristianos llegaron a tierras algonquinas, traían consigo una nueva visión del mundo, una que no aceptaba dioses en los ríos ni espíritus en los árboles. La espiritualidad algonquina, que había estado arraigada en la conexión con la naturaleza y el respeto por los ciclos de la vida, fue declarada herejía. Los chamanes, que durante siglos habían sido los líderes espirituales de su gente, fueron perseguidos, ridiculizados y, en muchos casos, obligados a abandonar sus prácticas. En su lugar, se establecieron iglesias donde se predicaba la sumisión a un Dios desconocido, se prohibían las ceremonias tradicionales y se imponían reglas que iban en contra de todo lo que los algonquinos habían conocido. Pero aquí hay algo curioso: si los misioneros realmente creían que estaban salvando almas, ¿por qué lo hicieron con tanta violencia? ¿O había un objetivo más oscuro detrás de la evangelización? Uno de los métodos más destructivos de la colonización fue la creación de las escuelas residenciales, instituciones diseñadas para civilizar a los niños indígenas. En estos lugares, los niños algonquinos eran separados de sus familias, se les prohibía hablar su lengua y se les obligaba a adoptar nombres europeos. Sus historias, sus danzas, sus canciones y sus creencias fueron erradicadas sistemáticamente. Muchos de estos niños nunca regresaron a sus hogares. Murieron en el proceso de ser convertidos en algo que nunca fueron. Pero la pregunta que sigue atormentando a sus descendientes es: ¿fue esto un accidente de la historia o un plan calculado para erradicar una civilización desde dentro? El idioma algonquino, que alguna vez resonó en todo el noreste de América, comenzó a desaparecer. Con cada niño que era educado en una escuela misionera, con cada comunidad que era forzada a abandonar sus costumbres, una parte de su identidad se desvanecía. Sin embargo, algunos resistieron. En secreto, los ancianos siguieron contando historias en su lengua materna, escondiendo su cultura en las sombras de una sociedad que intentaba aniquilarla.
Sus rituales, aunque prohibidos, se siguieron practicando lejos de las miradas de los colonos, en lo profundo de los bosques que una vez dominaron. Pero la colonización cultural no se detenía fácilmente. Con el tiempo, incluso los propios algonquinos comenzaron a olvidar quiénes eran. Y aquí surge una pregunta crucial. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que no lleva armas, sino ideas? Los tratados que los algonquinos firmaron con los colonizadores fueron otra trampa de la que nunca pudieron escapar. Se les prometió tierras a cambio de su sumisión, se les aseguró que serían protegidos si renunciaban a su independencia. Pero estas promesas nunca se cumplieron. A medida que pasaban las generaciones, sus territorios fueron reduciéndose hasta convertirse en pequeñas reservas, fragmentos de lo que alguna vez fue su vasto dominio. Sin acceso a sus rutas de caza ni a los recursos de los bosques, fueron obligados a depender de los colonos para su supervivencia. ¿Fue esto una estrategia de control más efectiva que cualquier guerra? ¿O fue simplemente el resultado de un sistema que nunca los vio como iguales? Pero aquí hay un giro inesperado en la historia. Aunque los colonizadores hicieron todo lo posible por erradicar la cultura algonquina, no lo lograron por completo. En algunas comunidades, las tradiciones sobrevivieron, escondidas en los rincones más remotos del continente. Las historias de los ancestros siguieron siendo contadas en secreto, los rituales de purificación aún se realizaban bajo la luna, y el idioma, aunque debilitado, nunca fue completamente silenciado. Es posible que, después de siglos de opresión, los algonquinos todavía tengan la oportunidad de recuperar lo que se les intentó arrebatar. Hoy, el mundo está viendo un resurgimiento de las culturas indígenas, y los algonquinos no son la excepción. Sus descendientes están luchando por recuperar su idioma, revitalizar sus tradiciones y reclamar las tierras que les fueron robadas. Algunos han llevado su causa a los tribunales, otros han utilizado el arte, la música y la literatura para dar voz a su historia. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿es posible reparar el daño de siglos de colonización? ¿O hay heridas que nunca podrán sanar? El amanecer rompe la oscuridad sobre el vasto bosque, pero no trae consigo la paz. Donde antes solo se escuchaban los sonidos de la naturaleza, ahora resuenan disparos, gritos y el choque de acero contra madera. Guerreros algonquinos, expertos en moverse sigilosamente entre los árboles, se deslizan como sombras en la maleza, lanzando flechas y desapareciendo antes de que el enemigo pueda reaccionar. Pero esta no es una batalla ordinaria. No es solo una lucha por territorio o venganza. Es una guerra por la supervivencia misma de su pueblo. Un enemigo nuevo ha llegado, un enemigo que no busca negociar ni compartir, sino poseerlo todo. Pero la pregunta es inevitable: ¿cómo pudo un pueblo que conocía cada rincón de su tierra ser desplazado de ella en tan poco tiempo? ¿Fue realmente una derrota militar, o hubo algo más en juego? Desde el momento en que los europeos pusieron pie en Norteamérica, la historia de los algonquinos cambió para siempre. En un principio, los colonos franceses vieron en ellos valiosos aliados, útiles para el comercio de pieles y la exploración del continente. Pero con el tiempo, la relación dejó de ser una cooperación y se convirtió en una conquista disfrazada. Lo que comenzó con pequeños puestos de intercambio pronto se transformó en la toma de tierras, el establecimiento de misiones y la imposición de leyes que los algonquinos nunca aceptaron. Sin embargo, la verdadera amenaza no llegó en forma de soldados ni de tratados injustos, sino en algo mucho más letal: enfermedades invisibles. ¿Cómo se puede luchar contra un enemigo que no se ve, que ataca sin previo aviso y que convierte a los aliados en peligrosos portadores de la muerte? Las epidemias traídas por los europeos fueron el golpe más devastador que sufrieron los algonquinos. Viruela, sarampión, fiebre tifoidea y otras enfermedades desconocidas arrasaron sus aldeas, matando a miles en cuestión de meses. Comunidades enteras fueron borradas del mapa sin necesidad de un solo disparo. Los chamanes, que durante siglos habían sanado a su pueblo con remedios naturales, no tenían respuestas para esta nueva amenaza. Y lo peor de todo es que las epidemias no solo mataron a las personas, sino también la confianza y la estructura social de su civilización. Cuando un pueblo ve morir a sus líderes, a sus sabios y a sus guerreros en un abrir y cerrar de ojos, ¿cómo puede encontrar la fuerza para seguir luchando? Pero aunque las enfermedades redujeron su número, los algonquinos no se rindieron. Intentaron adaptarse, fortaleciendo sus alianzas con los franceses y utilizando las armas de fuego que les proporcionaban para resistir la expansión de los británicos. Durante décadas, fueron piezas clave en la lucha entre las potencias coloniales,
luchando en conflictos como las guerras franco-indias y la Guerra de los 7 Años. Pero a medida que los imperios europeos se enfrentaban entre sí, los algonquinos comenzaron a darse cuenta de una terrible verdad. Ya no estaban luchando por su propia libertad, sino por los intereses de extranjeros que no tenían ninguna intención de respetar sus derechos una vez que la guerra terminara. Cuando los franceses fueron derrotados y cedieron sus territorios a los británicos, los algonquinos quedaron en una posición crítica. Habían confiado en una potencia que ya no tenía poder sobre la región, y ahora enfrentaban a un nuevo enemigo que los veía como un obstáculo para la expansión colonial. Los británicos, al igual que los franceses antes que ellos, hicieron promesas de protección y cooperación, pero estas palabras se desvanecieron rápidamente. Las tierras algonquinas fueron reclamadas para la agricultura, los colonos comenzaron a llegar en oleadas y cualquier resistencia era respondida con una violencia despiadada. Pero la pregunta más perturbadora es esta: si los algonquinos habían sobrevivido a guerras, enfermedades y traiciones, ¿qué fue lo que finalmente los debilitó hasta el punto de la casi desaparición? La respuesta está en la táctica más insidiosa de todas, la fragmentación. A diferencia de otros pueblos indígenas que lograron unirse en alianzas fuertes para resistir, los algonquinos fueron divididos en facciones, cada una con intereses distintos. Algunas tribus intentaron negociar con los británicos, creyendo que la cooperación les garantizaría la supervivencia. Otras se resistieron hasta el final, luchando en revueltas que solo llevaron a su expulsión y exterminio. Y mientras los europeos jugaban con estas divisiones, los algonquinos perdían lentamente el control de su destino. Si hubieran logrado unirse en una coalición poderosa, ¿habría cambiado la historia? ¿O fue el poder colonial simplemente demasiado grande para detenerlo? Pero la historia de los algonquinos no terminó con la caída de sus territorios. Aunque muchos fueron empujados a reservas y otros asimilados a la sociedad colonial, una parte de su cultura nunca desapareció. Sus descendientes aún recuerdan los nombres de sus ancestros, aún cuentan sus historias y aún luchan por recuperar su identidad. Hoy, en un mundo donde las naciones indígenas están reclamando sus derechos y su lugar en la historia, los algonquinos están levantando la voz una vez más. ¿Es posible que, después de siglos de resistencia, su momento aún no haya terminado? ¿Podría el futuro traer consigo el renacimiento de una civilización que nunca debió haber sido olvidada? La historia la escriben los vencedores, y en el caso de los algonquinos, esto significó ser borrados de los libros, reducidos a notas al pie de página en relatos sobre la expansión colonial. Pero la realidad es que su civilización nunca desapareció por completo. Aunque fueron desplazados, perseguidos y fragmentados, una parte de su legado logró sobrevivir en las sombras, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Hoy, cuando el mundo comienza a mirar con nuevos ojos la historia de los pueblos indígenas, los algonquinos emergen como un símbolo de resistencia. Pero aquí surge una pregunta inevitable: ¿es posible restaurar una civilización que ha sido empujada al borde de la extinción? ¿O es demasiado tarde para recuperar lo que se perdió? A lo largo de los siglos, los algonquinos fueron empujados a las reservas, pequeñas franjas de tierra asignadas por los gobiernos coloniales que se suponían debían ser su nuevo hogar. Pero estos territorios nunca fueron suficientes ni comparables con las vastas regiones que solían habitar. Sin acceso a sus rutas de caza ni a los recursos de sus antiguas tierras, muchos algonquinos se vieron obligados a depender de los colonos y sus sistemas económicos, perdiendo parte de su independencia. Para otros, la única opción era integrarse en la sociedad colonial, adoptando nombres europeos, aprendiendo nuevos idiomas y dejando atrás las tradiciones de sus ancestros. ¿Fue esta adaptación una estrategia de supervivencia o una rendición ante el mundo moderno? A pesar de la represión, algunas comunidades algonquinas lograron preservar sus costumbres en secreto. En la intimidad de sus hogares, los ancianos siguieron transmitiendo historias, cantos y conocimientos sobre la naturaleza. En los rincones más remotos de Canadá y Estados Unidos, algunos algonquinos continuaron practicando sus ceremonias en la clandestinidad, protegiendo su espiritualidad de los ojos de los colonos. Y aunque el idioma algonquino sufrió un declive masivo debido a las políticas de asimilación, en algunas comunidades aún se hablan dialectos ancestrales, mantenidos vivos por aquellos que se negaron a olvidar. Pero aquí hay una paradoja: si su cultura nunca murió del todo, ¿por qué el mundo sigue actuando como si ya no existieran? El siglo XXI ha traído consigo un renacimiento de las culturas indígenas, y los algonquinos están al frente de este movimiento.
Grupos activistas están luchando por la recuperación de sus tierras, buscando que los tratados históricos que fueron ignorados durante siglos sean finalmente reconocidos. Se están creando programas de educación para revitalizar su idioma, asegurando que las nuevas generaciones puedan hablar la lengua de sus ancestros. Además, su arte, su música y su cosmovisión están comenzando a ganar reconocimiento en la cultura global, desafiando la narrativa de que su civilización quedó en el pasado. Pero la pregunta clave es esta: ¿es posible recuperar lo que se perdió sin comprometer la identidad de su pueblo en el proceso? Uno de los mayores desafíos en la lucha algonquina moderna es la autonomía territorial. A pesar de los avances en el reconocimiento de derechos indígenas, muchas de sus tierras ancestrales siguen bajo control de corporaciones y gobiernos que las explotan sin su consentimiento. En algunas regiones, la minería y la deforestación están destruyendo los bosques que una vez fueron su hogar, obligando a las comunidades indígenas a luchar en los tribunales para proteger lo poco que les queda. La resistencia ahora ya no se libra con arcos y flechas, sino con demandas, manifestaciones y negociaciones políticas. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿el mundo está realmente dispuesto a devolverles lo que les fue arrebatado, o solo les ofrece reconocimiento simbólico sin cambios reales? A pesar de estos obstáculos, hay señales de esperanza. En los últimos años, algunos gobiernos han comenzado a devolver tierras a los pueblos indígenas, reconociendo que los tratados firmados en el pasado fueron injustos. Las universidades y las instituciones académicas están incluyendo cada vez más la historia algonquina en sus programas, dando voz a una narrativa que fue silenciada durante siglos. Y lo más importante, las nuevas generaciones de algonquinos están recuperando su identidad con orgullo, combinando el conocimiento ancestral con las herramientas del mundo moderno para asegurar que su pueblo nunca vuelva a ser olvidado. ¿Será este el inicio de una nueva era para los algonquinos? ¿O es solo una pequeña victoria en una lucha que aún está lejos de terminar? La historia aún no está escrita. Aunque los algonquinos han pasado siglos resistiendo la desaparición, su mayor desafío aún está por delante: reclamar su lugar en el mundo sin perder la esencia de lo que los hizo únicos. Su resurgimiento es una señal de que la historia no siempre tiene que ser dictada por los conquistadores. Pero la pregunta final sigue en el aire: ¿estamos listos para escuchar su historia completa y reconocer que su civilización nunca dejó de existir? El mundo moderno avanza a un ritmo imparable. Las ciudades crecen, los bosques se reducen y la tecnología cambia la forma en que las personas se relacionan con su entorno. En medio de esta transformación, muchas culturas antiguas han desaparecido, arrastradas por la corriente del progreso. Pero hay un pueblo que se niega a ser olvidado. A pesar de siglos de opresión, desplazamiento y asimilación forzada, los algonquinos han logrado mantener viva su identidad. Pero aquí surge una pregunta inquietante: ¿cómo es posible que una civilización que perdió tanto aún conserve su esencia? ¿Qué lecciones pueden ofrecer al mundo moderno en un momento en que la humanidad parece haber perdido el rumbo? Durante generaciones, los algonquinos han visto cómo sus tierras han sido ocupadas, sus ríos contaminados y sus bosques destruidos en nombre del desarrollo. Pero su relación con la naturaleza no es solo una cuestión de territorio, sino de supervivencia espiritual. En su cosmovisión, la tierra no es un recurso que puede ser explotado sin consecuencias, sino un ser vivo que debe ser respetado y protegido. Creen en el equilibrio, en la necesidad de tomar solo lo que se necesita y de devolver a la tierra lo que se le ha quitado. En un mundo donde la crisis climática amenaza la existencia misma del planeta, sus conocimientos ancestrales ofrecen una alternativa a la cultura de consumo y destrucción. ¿Es posible que la clave para salvar el futuro de la humanidad esté en el conocimiento de una civilización que el mundo intentó borrar? Uno de los aspectos más fascinantes de la cultura algonquina es su capacidad de adaptación sin perder su esencia. A lo largo de los siglos, han aprendido a moverse entre dos mundos, el de sus ancestros y el de la sociedad moderna. Algunos han elegido caminos tradicionales, viviendo en comunidades que siguen prácticas ancestrales, mientras que otros han encontrado formas de integrar su herencia en el mundo contemporáneo. Hay artistas algonquinos que han llevado sus símbolos y mitologías al arte digital, activistas que han utilizado las redes sociales para denunciar injusticias y líderes políticos que han luchado por los derechos indígenas dentro del sistema gubernamental. Pero aquí está la gran incógnita: ¿hasta qué punto se puede modernizar una cultura sin perder lo que la hace única? El idioma algonquino, que una vez fue hablado por miles de personas, ha sido una de las mayores víctimas de la colonización. Sin embargo, en los últimos años,
Ha habido un esfuerzo creciente por revitalizarlo. Se han desarrollado programas educativos en comunidades indígenas, se han creado aplicaciones móviles para aprender la lengua y se han producido películas y música en algonquino para atraer a las nuevas generaciones. Para muchos, recuperar su idioma es más que un acto cultural, es una forma de restaurar la conexión con sus raíces y reafirmar su identidad. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Podrá un idioma que estuvo al borde de la extinción encontrar un lugar en el siglo XXI? ¿O es demasiado tarde para salvarlo? Más allá de su idioma y sus tradiciones, los algonquinos han encontrado en la lucha por la justicia social una nueva forma de resistencia. A lo largo de Norteamérica, han liderado protestas contra la destrucción de sus tierras, han demandado a gobiernos por violaciones de tratados históricos y han logrado recuperar territorios que les fueron arrebatados. Pero su batalla no es solo por ellos, sino por la humanidad en su conjunto. En un mundo donde el cambio climático y la explotación de los recursos naturales amenazan el futuro de todos, su mensaje de respeto por la tierra es más relevante que nunca. ¿Será que su resistencia no solo es una lucha por la supervivencia de su pueblo, sino una advertencia para toda la humanidad? El resurgimiento algonquino no es solo un fenómeno cultural, sino un recordatorio de que la historia no está escrita en piedra. Lo que una vez se dio por perdido puede ser recuperado, lo que fue silenciado puede volver a ser escuchado. En las reservas, en las universidades, en los tribunales y en las calles, los descendientes de los algonquinos están recuperando lo que se les intentó arrebatar. Pero el mayor desafío aún está por delante. ¿Puede una cultura que ha pasado siglos en resistencia convertirse en una civilización que florece de nuevo? ¿Está el mundo preparado para reconocer la importancia de su legado antes de que sea demasiado tarde? El fuego crepita en la oscuridad, lanzando sombras danzantes sobre los rostros de aquellos que han venido a escuchar. Los ancianos hablan en voz baja, relatando historias que han viajado a través del tiempo, historias que sus ancestros contaron antes que ellos, y que sus nietos, si el mundo lo permite, continuarán contando. La historia de los algonquinos no ha terminado. No es un capítulo cerrado en los libros de historia ni un eco distante de un pasado olvidado. Es una historia viva, en constante evolución, una historia de resistencia, pérdida y renacimiento. Pero aquí surge la pregunta final: ¿qué viene ahora? ¿Está el mundo dispuesto a escuchar la voz de un pueblo que nunca dejó de luchar? Durante siglos, los algonquinos han sido definidos por las tragedias que enfrentaron. Guerras contra los iroqueses, traiciones de los europeos, epidemias que devastaron sus aldeas, la imposición de una cultura ajena, la lucha por la supervivencia en un mundo que intentó borrarlos. Pero reducir su historia a una narrativa de sufrimiento sería un error. Porque más allá de la opresión, su historia es una de resiliencia. Son un pueblo que ha sabido adaptarse sin olvidar quiénes son, que ha encontrado maneras de preservar su identidad a pesar de siglos de represión, que ha transformado la resistencia en una forma de existencia. Y si en lugar de verlos como víctimas de la historia, los viéramos como un ejemplo de cómo enfrentar la adversidad, el siglo XXI ha traído consigo un cambio en la forma en que el mundo percibe a los pueblos indígenas. Durante demasiado tiempo, fueron tratados como reliquias del pasado, como fragmentos de una era extinta que solo servía para adornar los museos y los libros de historia. Pero los algonquinos han demostrado que son mucho más que eso. Son un pueblo vivo, con un idioma que se niega a morir, con tradiciones que resurgen con fuerza y con una cultura que, en lugar de desvanecerse, está encontrando nuevas formas de expresarse. Pero aquí surge una cuestión clave: ¿hasta qué punto el mundo está realmente listo para aceptar su regreso? ¿O seguirá viendo su lucha como una causa secundaria, una nota al pie en la historia de la modernidad? El renacimiento algonquino no es solo un fenómeno cultural, es un movimiento político, una lucha por la justicia y el reconocimiento. Cada vez más, sus descendientes están reclamando tierras que les fueron arrebatadas, exigiendo el cumplimiento de tratados que fueron ignorados y demandando un espacio en las decisiones que afectan su futuro. Y aunque han logrado victorias importantes, la batalla está lejos de terminar. La globalización sigue amenazando su identidad, la industrialización sigue devorando sus territorios y las nuevas generaciones enfrentan el desafío de equilibrar la modernidad con la tradición. ¿Podrán mantener su esencia en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa? ¿O tendrán que redefinir qué significa ser algonquino en el siglo XXI? Pero quizá la mayor lección que los algonquinos tienen para el mundo no está en su resistencia, sino en su visión del equilibrio. Durante siglos, han entendido algo que la civilización moderna ha ignorado:
que la tierra no es un recurso infinito, que el poder no significa dominación y que la supervivencia no se trata solo de conquista, sino de coexistencia. Mientras el mundo enfrenta crisis ecológicas, conflictos por territorio y una creciente desconexión con la naturaleza, sus enseñanzas cobran una nueva relevancia. Podría ser que los algonquinos, una civilización que muchos consideraron extinta, tengan la clave para un futuro más sostenible. ¿Está el mundo dispuesto a aprender antes de que sea demasiado tarde? La historia de los algonquinos no ha llegado a su fin. Se está escribiendo en este mismo momento, con cada palabra que un anciano transmite a un niño en su lengua materna, con cada manifestación en defensa de sus derechos, con cada canción que resuena en las comunidades que se niegan a desaparecer. La pregunta final no es si los algonquinos podrán sobrevivir en el mundo moderno. La verdadera pregunta es si el mundo moderno podrá sobrevivir sin aprender de ellos. El viento sopla a través de los bosques y los ríos donde alguna vez los algonquinos forjaron su destino. En el susurro de las hojas y el murmullo del agua, aún resuenan los ecos de una historia que se ha negado a desaparecer. Durante siglos, este pueblo ha sido empujado al borde de la historia, etiquetado como un vestigio del pasado, una cultura que se desvaneció ante el avance de la colonización. Pero la verdad es otra. Los algonquinos no han desaparecido. Siguen aquí. Han resistido tormentas que habrían destruido civilizaciones enteras, han superado la guerra, la traición y el olvido, y hoy, más que nunca, están reclamando su lugar en el mundo. Pero aquí surge la última gran pregunta. ¿Seremos capaces de reconocer la grandeza de una civilización que ha sido ignorada durante demasiado tiempo? Cada batalla que libraron, cada sacrificio que hicieron, no fue solo por ellos mismos, sino por la continuidad de su pueblo. Cuando los colonos intentaron borrar su identidad, ellos la preservaron en sus historias. Cuando les arrebataron sus tierras, ellos aprendieron a resistir con nuevas herramientas. Cuando el mundo intentó relegarlos al olvido, ellos encontraron maneras de renacer. No son los fragmentos rotos de una civilización extinta. Son la prueba viviente de que la historia no siempre pertenece a los conquistadores. Si han sobrevivido hasta hoy, ¿qué los detendría ahora? Sin embargo, su lucha aún no ha terminado. La modernidad sigue representando un desafío para su cultura y su forma de vida. Aunque han logrado avances en la recuperación de sus territorios, en la enseñanza de su idioma y en la reivindicación de su identidad, el mundo sigue viéndolos como una minoría en lucha, en lugar de una civilización con lecciones cruciales para el futuro. En un tiempo donde la crisis climática amenaza la estabilidad global, donde la desconexión con la naturaleza se hace cada vez más evidente, su conocimiento ancestral podría ofrecer soluciones que la humanidad ha ignorado. Pero, ¿escuchará el mundo antes de que sea demasiado tarde? La historia de los algonquinos nos deja una enseñanza que va más allá de su pueblo. Nos recuerda que la resistencia no es solo una cuestión de fuerza, sino de adaptación. Que el conocimiento más valioso no siempre se encuentra en los libros, sino en la memoria de quienes han sabido escuchar a la tierra. Que la verdadera riqueza de una civilización no se mide en monumentos de piedra ni en conquistas, sino en la capacidad de perdurar sin perder la esencia. El destino de los algonquinos no está escrito en piedra. Es una historia en constante evolución, una que se sigue contando en cada palabra de su idioma rescatado, en cada danza ceremonial que se revive, en cada batalla legal ganada por sus derechos. Son una cultura que se negó a desaparecer, que desafió el tiempo y la historia para llegar hasta aquí. Y ahora, cuando el mundo enfrenta nuevos desafíos, su sabiduría y su resiliencia podrían ser más valiosas que nunca. La última pregunta que queda es la más importante de todas. ¿Los algonquinos han estado sobreviviendo todo este tiempo solo para recuperar su pasado, o están aquí para ayudar a construir el futuro?